Cecilia Chacón nos acompaña en esta primera parte del programa como esta congresista. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto tenerla con nosotros. Empecemos por esta campaña, campaña, un video que ha armado el expresidente Fujimori, ¿no es cierto? Él ha estado ya armando esta campaña de Basta Ya para la reposición del teléfono. Parece que algún amigo creativo lo ha ayudado con el armado de este video. Algunos creo que ya apuntan a Carlos Rafa, no sé si era él, pero bueno, por ahí alguien lo ha ayudado con el tema del pedido de la reposición. Ahora, hemos hablado con Pérez de Guadalupe acá hace unos días y él insiste que el tema de la decisión ya salió de la esfera del INPE y que es una decisión básicamente de carácter, digamos, operativo de parte de Telefónica para reponer la línea y por otro lado por una decisión judicial. O sea, a mí Pedro Guadalupe me dijo, miren, nosotros no conseguimos líneas telefónicas, nosotros acatamos lo que dice el juez y en realidad la pelota está en esa cancha y también de la disponibilidad de Telefónica y venir y colocar el aparato. Pese que reconoce que el tema está judicializado, ¿no? Totalmente falso, ¿no? Para empezar, el INPE ha apelado porque en primera instancia se determinó que efectivamente le tenía que poner el teléfono. Y ellos apelaron, o sea, hay una apelación de por medio. Pero no solamente eso, cuando se trata de derechos fundamentales y cuando se presenta un habeas corpus y se le da la razón a la persona que ha interpuesto el habeas corpus, la decisión es inmediata. Pueden apelar, pero ya la decisión está, la reposición del teléfono, y no se les ha dado la gana de hacerlo. O sea que es mentira lo que dice el señor Guadalupe, es totalmente falso, y los televidentes que nos están viendo en este momento saben perfectamente que yo pido un teléfono ahorita y mañana me lo ponen. O sea, ya no estamos en la época pues de los 80 cuando cabía hacer colas de años para que te pongan un teléfono. Entonces es totalmente absurdo lo que está diciendo el señor Guadalupe. No aguanta absolutamente ningún tipo de análisis. O sea, sí hay para usted una demora exprofesa y voluntaria de parte del INPE. Por supuesto que sí, a pesar de que judicialmente a través del habeas corpus se le ha dado la razón al presidente Fujimori. Entonces cualquier abogado, cualquier procesalista penalista al que le puedas preguntar te va a decir que una decisión de un habeas corpus es inmediata. Ahora, si quiere que apelen, pueden apelar a todo lo que quiera, pero obviamente es un derecho fundamental que se le tiene que dar en ese momento a la persona que ha hecho el habeas corpus. Por lo tanto, aquí se están vulnerando todos sus derechos fundamentales, que en este caso específico es el derecho a la comunicación. Ahora, ustedes como bancada piden esa reposición porque me imagino que está arreglada de derecho, pero no están pidiendo la liberación de Alberto Fujimori, ¿no? Mira, nosotros lo que estamos pidiendo es... Como bancada, me refiero, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que como grupo político, él es nuestro líder histórico y obviamente estamos pendientes de todo lo que pueda suceder en todas las esferas, ¿no? En su tema de salud, en su tema judicial y demás. Pero no significa que nosotros como bancada estemos interfiriendo en procesos judiciales, no lo hacemos. Por ende pero no sí están pidiendo la liberación. Pero sí como ciudadanos exigimos que a él se le reponga el teléfono porque es su derecho. En el tema de la liberación, eso no está en nuestras manos ni mucho menos. Lamentablemente hubo una sentencia que nosotros creemos ha sido injusta, pero que acatamos y respetamos. Entonces, por tanto, Fujimori tiene que cumplir su condena. Pero es que eso tiene que ser, lamentablemente. Y eso, insisto, no significa que nosotros le estemos dando la razón a quienes lo sentenciaron. Una aclaración. Esa es la posición oficial del partido. Pero yo he escuchado varias veces a Marta Chávez, por ejemplo, decir que ella sí considera que Alberto Fujimori debe ser liberado porque en realidad no solamente lo considera inocente, sino que considera que eso es una sentencia que no está arreglada a derecho. ¿Usted piensa igual? Sí, pero lamentablemente es una sentencia ya consentida y por más que yo piense que debería estar libre, hay una sentencia que dice lo contrario, ¿no? Así como hay una sentencia que dice que le deben de reponer el teléfono y que ellos no están cumpliendo. Entonces, aquí vivimos en un Estado de Derecho donde más allá de lo que nos parezca a nosotros, yo estoy totalmente convencida de que el presidente Fujimori ha sido víctima de una sentencia injusta. Y lo hemos dicho, yo lo he dicho desde que se dio la sentencia, desde ese día que yo estuve presente en la lectura de la sentencia y no podía creer lo que se estaba leyendo. Y así como yo, no en mi condición de congresista, sino de ciudadana, de fujimorista, así como yo, hay millones de peruanos, fujimoristas y no fujimoristas, que piensan que el presidente Fujimori debería estar libre. Hablando de Estado de Derecho, Juan José Díaz Dios, que lidera la comisión que investiga los casos del resguardo irregular a la casa de Óscar López Meneses, ha dicho que no va a insistir más en la
no comparecencia, porque no es técnicamente una comparecencia, sino en la colaboración de parte del presidente Humala para el esclarecimiento de los hechos. ¿Usted opina de manera similar? ¿Le parece que es lo correcto, que ya no se debe exigir más? Bueno, la ministra, la presencia del presidente. La premier ha salido a defender airadamente al presidente y las razones por las que no tiene por qué ir a la comisión. Le recuerdo a la premier que obviamente al presidente le asiste muchísimos derechos como jefe de Estado y no tiene por qué declarar si es que está inmerso en un proceso, pero en este caso él simplemente es un testigo, simplemente ayudaría a la investigación, y la ministra Jara, la premier, ha salido a defenderlo con uñas y dientes, ha dicho de que cómo es posible que metan a sus hijos, etcétera, etcétera, cuando en realidad quien ha mencionado a los hijos son ellos, ¿no? No la comisión. Entonces, hubiera sido mucho mejor que el presidente, así como tuvo la rapidez para recibir al congresista Víctor Andrés García Belaúnde en Palacio de Gobierno para hablar sobre este tema, nos hubiera encantado que hubiera tenido la misma disposición, si es que efectivamente él quiere ayudar, como dijo en ese momento, para poder conversar con la comisión. Ha quedado claro que no lo quiere hacer, ha quedado claro que no va a haber un cambio de actitud, ha quedado claro de que no está dispuesto a ayudar a las investigaciones. Luego del 2016, creo que recién ahí podremos saber por qué, pero bueno... ¿Usted no cree que se sepa la verdad en este periodo? Creo, no, ¿por qué? No creo, porque yo no estoy en esa comisión, pero después de haber escuchado las declaraciones de los diferentes miembros de la comisión y ver la negativa rotunda del presidente, cuando lo más fácil hubiera sido poder declarar y realmente facilitar las investigaciones, cosa que no ha sido, y donde se dice de que habrían pruebas que la seguridad del presidente de la República es la que le ha estado dando también la seguridad a el señor Óscar López Meneses, entonces obviamente mis sospechas aumentan. Ana Jara ha dicho que en realidad el propósito de la Comisión López Meneses no es llegar a la verdad, sino acusar a Ollanta-Humala, o el objetivo político es Ollanta-Humala. ¿Usted coincide con esa posición? Mira, nosotros lo único que sabemos, por ejemplo, es que ellos han dicho que el ministro Pedraza asumió la responsabilidad, que el ministro Pedraza justamente por eso salió del gabinete, pero el ministro Pedraza sigue en el gobierno como asesor. O sea, ¿qué consecuencia política ha tenido para el exministro Pedraza? Ninguna. Es más, han salido muchos policías, muchos oficiales por este tema de sus instituciones y siguen trabajando en las mismas, solo que en diferente puesto. ¿No te parece raro? O sea, si realmente yo considero, acá estoy buscando los nombres, si realmente yo considero que hay una responsabilidad de funcionarios públicos, ya sea de las Fuerzas Armadas, policiales o ministros y demás, entonces los separo realmente de lo que es el Ejecutivo. Pero en este caso simplemente los han rotado, los han cambiado de puesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, la Comisión Óscar López Meneses, cuando termine su tiempo de investigación, nos dará a conocer a todos los congresistas y a la población en general las conclusiones a las que ha llegado. Y nos dirá también qué otras conclusiones no tuvieron buen puerto porque no hubo colaboración de parte del gobierno. En ese momento nos daremos cuenta efectivamente si era o no necesaria la declaración del presidente Ollanta-Humala, porque nosotros no estamos inmersos en ese proceso porque no somos parte de la comisión, pero si tenemos a un presidente que le solicita y que dice que efectivamente se necesita sus declaraciones, pues, y no las quiere dar, lo más seguro es que recién sepamos la verdad después del 2016. Cambiando de tema, en realidad es un tema vinculado, pero ha sucedido este resultado en el distrito de San Isidro y ustedes han, digamos, protestado airadamente sobre el resultado de las elecciones en el distrito de San Isidro. Consideran que por la presencia de esta votación golondrina ha terminado ganando la candidatura de Manuel Velarde del PPC. ¿Es tan grave el asunto, lleva tanto cuestionamiento como para pedir la anulación de todo el proceso en el caso del distrito? Totalmente. ¿Por qué razón? Totalmente. Mira, primero quiero tratar de explicar cuáles son las razones por las que nosotros estamos pidiendo la nulidad del proceso. Es más, ya lo hemos pedido a través de una petición al Jurado Electoral Especial de Lima Oeste, ¿no?, que es justamente para que se dé la nulidad de las elecciones en el distrito de San Isidro. Por haber sido extemporáneo, según ellos, ha sido rechazado. Nosotros hemos apelado. ¿Por qué? Porque nosotros nos enteramos
de que había habido un 5% de variación en el padrón electoral recién días después por el mismo jefe de la RENIEC. ¿Y a qué se refiere? Y trataré de ser lo más clara posible. Han habido votos golondrinos. ¿Qué son los votos golondrinos? Y lo establece la ley. El voto golondrino está penado hasta con 8 años de cárcel. Es un delito. Entonces, ¿qué es el voto golondrino? El voto golondrino es aquella persona que se inscribe en un distrito donde no radica en realidad para poder torcer la voluntad de los vecinos de ese distrito o de esa región o de esa localidad. No es el único supuesto con esta, porque también puede darse el caso de gente que se haya mudado de distrito y no ha cambiado su dirección. Ese no es voto golondrino. ¿Eso qué es? Ese no es voto golondrino. En la ley establece como voto golondrino. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo de soltera viví en San Isidro? Luego me caso y me voy a vivir a La Molina o a Surco. Y voy y voto en San Isidro porque mi mamá vive ahí y después de la votación tomo un lonche y aprovecho. Eso no es ilegal, no está penado. Pero pasa mucho. Pasa mucho en San Isidro, claro. Pasa mucho en Miraflores, pasa mucho en varios distritos. Pasa mucho, pero eso no es considerado voto golondrino porque el voto golondrino como tal se establece con la intención de hacer una variación en la voluntad de los ciudadanos del distrito. Es crear una cantidad de electores que no corresponden a ese distrito para que voten para favorecer a una de las opciones. Así es. Entonces tiene que ser además algo sistemático. El que yo tenga un voto golondrino no necesariamente cambia una votación, aunque en Santa María, en el distrito de Santa María, ha ganado el alcalde por un voto. Es correcto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es un distrito muy pequeño. También depende de cuántos electores existen en el Bueno, en San Isidro son alrededor de 72.000 el universo aproximadamente. Es, el universo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? En San Isidro son 72.011 electores. El jefe de la RENIEC ha dicho en diferentes programas periodísticos, en vivo y en directo, que hay un 5% de cambio electoral de los últimos años. Ese 5% son 3.600 electores. Es la variación, ¿no? La misma RENIEC considera... Es una variación para arriba y para abajo, La misma RENIEC considera que más de 3% hacia 5% ya es una variación extraña que hay que investigar. Y ha dicho que en San Isidro los padrones han cambiado en 5%, 3.600 votos. ¿Por cuántos votos supuestamente ha perdido Madeleine Osterling, la candidata de Fuerza Popular en San Isidro? Por 802 votos. Dime tú si ha habido variación o no ha habido variación en lo que se refiere a la voluntad del ciudadano. Claro, pero lo que sucede es que si eso uno lo compara por el universo de total de votantes, es una proporción... Bastante alta. No, pequeñita. No. Es alta en relación al resultado de la diferencia entre un candidato y otro. Si es que hay una variación del 5%... O sea, 832 votos es poquito, pero en realidad respecto a los 72.000 no es mucho. Si es que hay 5% de variación y el primero y el segundo tienen una diferencia de 10.000 votos, entonces no le hace la diferencia. Pero si el 5% son más de 3.500 votos y una candidata perdió por 800, ¿qué significa? Que la voluntad del ciudadano puede haber sido torcida por intenciones o voluntades que no eran las de los votantes. No es mi afán en este momento hacer aritmética, pero si yo calculo cuánto es 832 votos de 72.000, yo no creo que llegue al 3% de variación. O sea, a lo que voy el supuesto que ustedes están planteando es que ese 3% ha sido gente llevada expresamente al distrito para que favorezcan a Velarde. 5%. Ok, 5%. No importa quién. No importa quién. Aquí lo que se está cuestionando, más allá de si se ganó o no se ganó la elección, es que había una intencionalidad sistemática por querer haber realizado actos que han ido en contra de la voluntad del vecino de San Isidro. Porque puede haberse sido afectada en este caso Madeleine, pero pudo haber sido también porque otros candidatos han dicho también que han habido votos golondrinos, otro de los candidatos. En una democracia no podemos permitir de que la voluntad se varíe. ¿Por qué? Porque el acto electoral tiene que ser igualitario, tiene que ser veraz, tiene que haber un principio de transparencia. Ahora, congresista, y ese principio... pero te voy a explicar no, es que solamente quiero agregar su argumento. Eso querría decir que si el jurado especial acepta ese argumento, tendría que ponerse a chequear en cuántos distritos del Perú ha variado en ese porcentaje y en esos casos anular las elecciones. No. Acá hay una denuncia.
O sea, el jurado lo que tendría que hacer es recibir la denuncia, hacer un trabajo de campo con todo el padrón electoral y verificar si efectivamente los inscritos en ese padrón residen en San Isidro o han cambiado su DNI por diferentes razones y no con la intención última de querer variar las elecciones. ¿Por qué? Te digo es una investigación complicada, ¿no? Porque pero se tiene que hacer, pero además va a aparecer mucha gente que está en el supuesto inicial que usted dio, que es decir, gente que antes vivía en San Isidro, que se ha mudado y no ha cambiado su dirección. No, es que te voy a dar otros ejemplos, justamente para que la población se dé cuenta de qué estamos hablando. Esto es gravísimo. Solamente para darte un ejemplo, para ir en contra de ese argumento que podría ser probable. ¿No es cierto? El tema es el siguiente. Se ha detectado que hay 109 pobladores, ¿ya?, que tienen como dirección, que son trabajadores de la municipalidad y tienen como dirección la municipalidad. No solamente eso, se ha detectado también que hay una dirección, que te la puedo dar perfectamente, donde viven 70 personas en una casa. Sí. Lo cual eso también es imposible. Entonces podemos llegar a la conclusión, por estos dos ejemplos, que podrían haber más, que obviamente eso es ilegal, porque es imposible que esas personas que laboran en la municipalidad, que además también el alcalde es del PPC y ha sido del PPC por mucho tiempo, anteriormente, ahora me digan pues que hay basureros, serenazgos, recogedores que viven en San Isidro, en casitas que están alrededor. Eso no lo cree nadie. La ley, o sea, eso no lo cree nadie. Yo me pongo como abogado del diablo, pero la ley también establece que se reconoce como dirección el lugar de uno trabaja. No, para el tema electoral no. Pero permítame, a ver, ahí una pausa y seguimos conversando, porque tengo que ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa y seguimos conversando sobre el tema. Volvemos con Cecilia Chacón.